Y lo que habíamos anunciado, tenemos en estudio a la ministra Aida García Naranjo, con quien vamos a conversar, como ustedes saben, la ministra de la Mujer, sobre distintos temas de su cartera. Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Renato? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, encantados de tenerte acá porque hay como muchísimas expectativas sobre el trabajo que vas a realizar. No solo porque la cartera de la mujer es importante y porque el tema de género es un tema que necesita especial atención, sino porque al haber creado el nuevo Ministerio de Inclusión Social, uno se pregunta cuál va a ser el ámbito de acción del Ministerio de la Mujer. ¿Con qué cosas se queda, qué cosas le quitan y cuál va a ser su prioridad de trabajo? Bueno, primero se conoce poco el Ministerio de la Mujer, porque estos años en realidad ha tenido un poco perfil, poco trabajo, poca dinámica, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene una gran dimensión y una gran presencia nacional en diferentes actividades. Para empezar, nosotros no vamos a plantear que se llame solo de la mujer, sino el de igualdad de oportunidades, porque nosotros trabajamos además con las niñas, los niños, los adolescentes, trabajamos con el adulto mayor, trabajamos con las personas con discapacidad. Es decir, tenemos un mundo de trabajo vinculado, digamos, a las diferentes personas y a los diferentes segmentos de la población. Entonces, todo eso se mantiene en el MINDES, haciendo ¿no? énfasis en aquellos grupos que tienden a ser discriminados, indudablemente a aquellos que están invisibilizados, aquellos que son más vulnerables, aquellos efectivamente que están desatendidos y por supuesto dentro de ello no solamente atendemos mujeres, entonces atendemos diferentes segmentos de la población y lo que sale del MINDES son programas muy específicos, sale el PRONA, sale el FONCODES y lo que en algún momento fue la pensión, lo que fue el bono gratitud, se llamó el bono gratitud, que será base y antecedente, digamos, de lo que será pues la pensión 65. Pero eso es lo que sale. El conjunto del Ministerio se mantiene en su dinámica de trabajo, ¿no? Lo que estamos haciendo es reordenar el trabajo con toda la población. Te preguntaba ya si la veintena de programas sociales, eso sí los va a asumir el Ministerio de Desarrollo Social. No sé si la veintena, porque digamos ha estado saliendo información en la televisión que no es propiamente la creación del ministerio. Lo que va a estar en el ministerio son algunos de los programas, o sea, estos que salen del MINDES, los 5 nuevos programas y lo que son programas nutricionales infantiles. Hay otros programas sociales que se quedan en otros ministerios, los que están vinculados a trabajo, a empleo joven, a trabajo rural, digamos, ¿no? No tengo acá a la mano pena la lista de todos los nombres, pero hay otros que quedan en otros ministerios también, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación en la que has encontrado, por ejemplo, la de FONCODES? Porque hubo una denuncia contra 37 entre funcionarios y trabajadores por estar haciendo una serie de actos indebidos dentro de la entidad, y eso de alguna manera se conecta con lo que dijo el Contralor hace unas semanas, ¿no? Que ha habido un importante número de funcionarios de la gestión anterior que merecen una sanción. Anuncio un poco tardío para mi gusto, pero en fin, lo ha dicho y creo que también lo toca FONCODES. Claro que sí. El miércoles pasado los medios de comunicación, no todos, porque esa fue una circunstancia muy particular y muy tarde, tuvimos nosotros una situación bastante desagradable en FONCODES, es decir, el jefe ni más ni menos que de Recursos Humanos, con una camioneta que ni siquiera le pertenece, había llenado, digamos, la tolva completa, la parte de atrás, el asiento trasero de una camioneta grande, indudablemente de la documentación total del MINDES, de FONCODES, ¿no? Es decir, el FONCODES pertenece al MINDES, y pretendía salir. Y tuvo la sorpresiva decisión de más bien él plantearme a mí un habeas corpus, porque efectivamente nosotros le dijimos que no podía salir, que podía salir él. Lo que no podía salir era la documentación de FONCODES, ¿no? Indudablemente se buscaba esconder información. Él dice que la información no tenía ningún valor, nosotros le dijimos si no tenía ningún valor, porque no la quemó, porque no la destruyó, y porque no la tiramos en la basura, ¿no? Para eso hay equipo en FONCODES que podría hacer eso, mucho más siendo él el jefe de Recursos Humanos. Bueno, no hay explicaciones ahora en realidad porque se la lleva de parte de él. De parte nuestra sí, en realidad tenemos documentación doble, una original y una falsa. Eso es lo que tenemos, doble documentación, memorándum con los mismos números, y para poner solamente un ejemplo, teníamos personal cuyos plazos de contratación vencían el 31 de agosto, y del mismo personal, con memos que no eran los originales, su plazo efectivamente vencía el 31 de diciembre.
Eso es lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, no se ha llegado todavía a identificar el conjunto de los documentos, porque son 450 paquetes, además de 8 archivadores completos. Entonces, no ha habido, de mi parte, tiempo de poder revisar ese material, lo está revisando Foncodes. Lo que hicimos fue llamar al Ministerio Público. El Ministerio Público le explicó en todos los tonos que él podía salir, que el habeas corpus no era necesario y que se le podía demostrar a la persona que estaba con el habeas corpus que lo acompañara a salir de Foncodes. Lo que no podía salir era la documentación. Ya sabemos que eso te hizo también en el sector salud. Cuando se produjo el tránsito entre Garrido Leca y Ugarte, se llevaron todas las cosas. Exacto. Y el ministro dejó pasar todas las cosas que se fueron. Entonces les dije un robo rarísimo, ¿no? Mira tú, efectivamente, llegó el habeas corpus, me dijeron que yo no podía ni siquiera tocar las cosas que le pertenecían a Foncodes, siendo la máxima autoridad, así que tuve que llamar a la policía para efectivamente poner una denuncia por hurto agravado y desacato a la autoridad. Está claro. Porque lo que se me puso a mí fue un habeas corpus, ¿no? Claro. Luego, por supuesto, el señor ha salido a declarar de que hay una persecución política. Me hubiese encantado a mí que me dijera pues de qué partido era. Sé que ha declarado ya de qué partido es, pero en realidad nosotros no estamos haciendo la revisión de carnets. ¿No? Se están Yo viendo estoy a favor de los irregularidades. partidos, de que existan, de que se desarrollen, ¿no? Pero efectivamente no puedo permitir en una institución lo que estaba sucediendo. Y digamos, vamos nosotros a reestructurar Foncodes. Luego transitará Foncodes indudablemente al Ministerio de la Inclusión Social. ¿Cuánto tiempo calculas, Aida, que va a tomar ese tránsito? Porque, o sea, yo sí creo que la creación de un Ministerio de Inclusión Social es importante, pero el separar competencias que han estado bajo una misma administración puede tomar tiempo y puede más bien retrasar ciertas medidas urgentes que se necesitan aplicar en programas sociales. Claro que sí. ¿Cómo hacer el tránsito efectivo y que no sea simplemente una cambiada de nombre, que tampoco tendría ningún sentido? Por supuesto que sí. Yo creo que el tránsito se va a producir en un trimestre, ¿no? Que antes de que cierre el año, es decir, septiembre, octubre, noviembre, nosotros habremos completado todo el ciclo de tránsito. Lo que estamos haciendo, sin embargo, es ya producir modificaciones antes de que se produzca el ministerio. Es decir, no nos hemos sentado a esperar qué requiere Foncodes. O sea, Foncodes tiene una cabeza gigantesca y un cuerpo flaquito cuando la actividad productiva que hay que hacer es en las regiones. Entonces, solamente desde diciembre del año pasado hasta este semestre, cuando ya la gestión estaba de salida, han sido contratadas casi 150 personas a la oficina central. Entonces hay una sobrepoblación que no tiene explicación cuando tú tienes que hacer proyectos productivos en las regiones en donde están faltando recursos humanos. Entonces estamos produciendo ese conjunto de modificaciones, ¿no? Estamos avanzando el tema de Cuna Más, se ha instalado un grupo, sé que después tiene un invitado que es parte de UNICEF, entonces hemos instalado en la idea de entregarle al próximo ministro de la Inclusión el conjunto de cosas avanzadas, con módulos avanzados, con trabajos avanzados. Entonces no estamos detenidos, somos un equipo que sabemos que se va a producir ese tránsito y yo espero que en no más de 3 meses esto esté culminado. Bueno, tienes entonces doble chamba por lo que está ocurriendo dentro y también las cosas que están ocurriendo fuera. Esta semana hubo un caso dramático, terrible, de un niño, del abuso de un niño de 8 años a manos de su padre, que no solamente lo ultrajó, sino que además intentó matarlo. Ha habido una actitud de la prensa demasiado explícita, entrando en detalles, la verdad, innecesarios. Que es un error que se suele cometer. Claro que sí. Yo creo que por ahí sí me da culpa, ¿no? Autocrítica, pero autocrítica, pero también me parece que hay una suerte como de desconocimiento. Sí. Yo creo que la prensa no lo hace necesariamente por escandalosa, aunque muchas sí. Otros creen que están denunciando un hecho cuando en realidad están afectando a una criatura. Visibilizándolo, ¿no? Más todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Yo he sentido mucho dolor este mes. Debo decirle, porque no es que me pueda acostar pensando que guardé un papel, ¿no? Desde la chica Lisette, que fue quemada por su pareja, Juan Vargas, es imposible sacártelos, ¿no? O sea, y no solamente ha habido este niño, o sea, el mismo día en el otro canal tenías a la niña embarazada por el padre y la niña tenía 11 años, ¿no? Y antes de ayer tenías pues otro tipo de casos iguales. Entonces es dramático, ¿no? Es dramático y por supuesto que yo me he pronunciado todo el rato porque el tema no es punitivo solamente, porque indudablemente todo el mundo me ha planteado si la ministra de la Mujer va a plantear la pena de muerte. La ministra de la Mujer no va a plantear la pena de muerte porque no es ninguna solución a nada. Así es. ¿No? Y entonces, indudablemente, yo sí creo que tiene que ver con diferentes aspectos. Hay asuntos absolutamente estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el hacinamiento en que se viven los hogares, el nivel de precariedad, el nivel de inconsciencia, la falta de formación. Y entonces, indudablemente, hay que atacar los orígenes, hay que atacar las raíces, ¿no?
pregunta, ¿qué cosa va a hacer el Ministerio de la Mujer, tu ministerio, para poder prevenir casos como estos? Porque está bien salir y pedir que se sancionen, y lo hacemos también desde el periodismo, pero ¿cómo hacer para generar más cultura de denuncia, para entender por qué una mujer, por ejemplo, puede tolerar que su esposo, su conviviente, abuse de esa manera de su hijo, y por qué incluso después, cuando ya se han dado a conocer los hechos, incluso considera la posibilidad de mantener la relación, ¿no? A pesar del monstruo de autoestima, que es su conviviente? de cultura, ¿no? Tiene que ver con un conjunto de factores, ¿no? Como bien dice Patricia, o sea, de cultura, son factores más estructurales. Entonces, lo que podemos hacer en inmediato es proteger a las víctimas. Y eso lo hemos hecho absolutamente con una gran celeridad, absolutamente todos los días. Yo estoy agradecida de que muchas de las mujeres y muchas de las personas se hayan dirigido a la ministra de la Mujer para que las vayan a auxiliar. Y no hemos dudado en hacerlo en el instante, en todos los sitios, porque nos habrán visto, no solo a mí, sino a un equipo, a Tani Quintanilla, a Mónica Dioses, todos hemos salido y todas hemos salido a atender inmediatamente. Pero eso tiene que ver con educación, tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con autoestima de la mujer, tiene que ver con sacar a las mujeres de los proyectos estrictamente de asistencia a proyectos de empoderamiento económico, de acceso a la economía. A mí me gustaría, digamos, pasar el informe del gabinete Lerner a una clave de género. Es decir, si se está ofreciendo, y por eso es que ayer estuve con las mujeres de construcción civil de Arequipa, ¿no? Va a haber tanto empleo productivo, indudablemente tiene que haber un plan nacional de empleo para las mujeres. Es la única forma que se le ve autoestima, que se tenga autonomía económica, que se gane con empoderamiento económico, y que eso ayuda. Eso no resuelve, no es lo único, tiene que ver con educación, tiene que ver con sensibilización, tiene que ver con campañas. Son conocidos por el entorno familiar, por el colegio, por los vecinos, y se tolera muchísimo. Y se apaña. Yo, por ejemplo, el otro día conversaba con Lupe Maestre, por ejemplo, y me impresiona la cantidad de personas que llaman a su programa Confidencias y que cuentan, sin creer que están haciendo ningún daño, sí, doctora, y le pegué a mi hijo con la correa. Y yo digo, ¿qué parte del le pegué con la correa todavía no se entiende que no se debe hacer? Bueno, tenemos una cultura pues de más me pegas y más te quiero. Y una sociedad tenemos una complaciente, sociedad, efectivamente, condescendiente con ese tipo de cosas y muy autoritaria, profundamente autoritaria. Yo me acuerdo haber llorado de joven. Cuando tenía 20 años me fui a invadir, vi El Salvador, fui a acompañar a la población, leí un libro excepcional para mí, el de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, y dije, ahí es el sitio donde yo tengo que estar, y me fui 14 años de mi vida, Villa, ¿no? A formar cantidad de promociones. Mi primer llanto tuvo que ver con los padres que violaban a sus hijas. Eso. O sea, el incesto es el pan de cada día en ese país y somos una sociedad tolerante con eso. Y entonces yo hablo con las mujeres en el sentido no de distingue clase social. Ese es el otro tema. La violencia contra el es más grave en los sectores C, D y E. Indudablemente es más grave, el hacinamiento es mayor, la falta de cultura es mayor, la agresión es mayor, las condiciones materiales agravan la situación. Y es dolorosísimo. Yo quedé impresionada, no lo podía creer. No era parte de mi imaginario, fue un descubrir cosas que no estaban en mi cabeza. Y en todos esos casos, las esposas o las convivientes, ¿por qué toleraban? ¿Por una suerte de dependencia económica o había otros factores también? Tiene que ver, primero tiene que ver con una práctica cultural, tiene que ver con prácticas de siempre. Porque probablemente ellas también las violaron. Indudablemente son así. Yo hablaba, por ejemplo, ahora con la congresista de Tacna, que es muy joven, que sale de los mercados, ¿no? Su madre fue pues encerrada en un cuarto con su padre a oscuras, y así empezó la relación sexual. Esa era la práctica de las jóvenes antes. Entonces esto es atroz porque tiene que ver con cultura, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con razones estructurales. Entonces hay cosas que podemos resolver en lo inmediato y lo estamos haciendo. Y hay cosas que tienen que ver con educación sexual, que tienen que ver con formación, que tienen que ver con sensibilización a la sociedad. Ahora, dentro del nuevo presupuesto de la República, yo soy agradecida de que se haya incrementado los fondos para el MIDES. Se han incrementado porque primero el Perú tiene la obligación por ley desde hace muchísimos ya de tener un centro de emergencia mujer en cada provincia. Hay 95 que no lo tienen. Y yo estoy absolutamente sorprendida. Esta semana he estado en Tacna, he estado en Arequipa, vengo de Cusco, y hay una demanda enorme de comisarías de mujeres, de centros de emergencia mujer. Vamos a ir a una pausa, Aida, y creo que a la vuelta vamos a conversar sobre eso, porque justamente tener un Estado más fuerte, creo que no pasa necesariamente por tener un Estado más grande, sino un Estado capaz de defender a sus ciudadanos más débiles, que justamente están bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, porque son los niños, los ancianos, las mujeres. Vamos a una pausa y volvemos con esas incógnitas.